Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Aquí encontrarás historias llenas de emoción, giros inesperados y finales que tocan el corazón. Y ahora, prepárate para una historia que te hará creer en las segundas oportunidades. Dicen que la venganza es dulce, pero para Alejandro Montoya, un poderoso y orgulloso CEO, era una deuda pendiente desde la universidad. Lo que no sabía es que el destino le tenía preparada una trampa: 3 pares de ojos idénticos a los suyos, mirándolo el día de su boda. Las campanas de la iglesia resonaban con solemnidad en el centro de Madrid. El aire estaba cargado de perfumes caros, murmullos elegantes y flashes de fotógrafos que aguardaban ansiosos a captar cada instante del matrimonio más comentado del año. Alejandro Montoya, magnate de los negocios, y Camila de la Vega, heredera de una influyente familia de la alta sociedad. Para la prensa, era una unión perfecta. Para Alejandro, era una jugada calculada. Camila no era su gran amor, era su estrategia. Mientras ajustaba su corbata frente al espejo, recordó el rostro de la única mujer que había logrado humillarlo años atrás: Isabela Torres, la brillante estudiante de medicina que lo rechazó cuando él creía tener el mundo a sus pies. Aquella afrenta había marcado su orgullo, enterrando un rencor que ni el tiempo había curado. Ahora, con un imperio bajo su mando y la ciudad a sus pies, Alejandro pensaba que nada podía perturbar su día. Pero mientras el reloj marcaba la hora exacta para su entrada al altar, un murmullo inquietante comenzó a recorrer los pasillos. Los guardias se apartaron y las miradas se giraron hacia la puerta principal de la iglesia. Allí, de pie, vestida con una bata médica bajo un abrigo gastado, estaba Isabela, y junto a ella 3 niños idénticos, mismo cabello, misma mirada penetrante, la mirada de Alejandro. Los murmullos se convirtieron en un silencio sepulcral. Él sintió un golpe en el pecho, como si el aire le hubiera sido arrancado de golpe. «Alejandro, tenemos que hablar», dijo Isabela con una voz firme, aunque sus ojos mostraban un huracán de emociones. El mundo, su boda, su plan de venganza, todo se detuvo. El murmullo de los invitados se convirtió en un zumbido insoportable para Alejandro. La voz de Isabela seguía resonando en su cabeza. «Tenemos que hablar». Los flashes de las cámaras continuaban disparando, capturando la escena que en pocas horas sería el escándalo de la temporada. «Isabela, ¿qué demonios significa esto?», preguntó Alejandro, intentando mantener la compostura, pero con un temblor en la voz que nadie esperaba de él. Ella lo miró fijo, como si lo estuviera viendo por primera vez en 6 años. «Significa que tienes hijos. 3, para ser exactos. Y ellos merecen conocer a su padre». Camila, la novia, palideció. Dio un paso atrás, como si de pronto la iglesia se hubiera convertido en una prisión sin aire. «¿Qué está diciendo esta mujer?», preguntó, dirigiéndose más a las cámaras que a Alejandro. Isabela apretó la mano de uno de los niños, que se refugió detrás de ella. «Digo que 6 años atrás yo te amaba, Alejandro, y tú me amabas a mí, pero alguien se aseguró de que nunca supieras la verdad». El CEO sintió un calor subirle al rostro. Los recuerdos de la universidad volvieron como relámpagos. Las noches estudiando juntos, las risas, los sueños que parecían tan cercanos, hasta el día en que ella desapareció de su vida sin una explicación. «Te busqué», dijo él casi en un susurro, «y me dijeron que te habías marchado por voluntad propia». Isabela sonrió con amargura. «No, Alejandro. Me hicieron desaparecer de tu mundo, y si estás dispuesto a escuchar, puedo decirte quién fue y por qué». Un escalofrío recorrió su espalda. Entre los invitados, Alejandro notó una figura conocida. Victoria Salazar,
su mentora empresarial, la mujer que lo había impulsado a ser el magnate que era hoy, y la misma que en ese instante desviaba la mirada. El silencio se volvió insoportable, pero Alejandro sabía que, a partir de ese momento, su boda no sería recordada por las promesas que pensaba hacer, sino por la verdad que acababa de estallar en su cara. La tensión en la iglesia era tan espesa que parecía que el aire no circulaba. Alejandro, con el ceño fruncido y el pulso acelerado, apartó la vista de Isabela para fijarla en Victoria Salazar, quien seguía sentada en la primera fila, con una sonrisa casi imperceptible y los ojos cargados de frialdad calculada. «¿Qué significa todo esto, Victoria?», preguntó, su voz grave resonando en el silencio absoluto. La mujer cruzó las piernas con calma, como si estuviera en una reunión de negocios y no en medio de un escándalo público. «Significa que hice lo necesario para que llegaras donde estás, sin distracciones, sin lastres emocionales», respondió con un tono venenoso que solo Alejandro entendió del todo. Isabela dio un paso al frente, apretando con más fuerza la mano de los niños. «¿Lastres? ¿Así llamas a 3 vidas inocentes?». Su voz quebrada resonó, y varias personas entre los invitados bajaron la mirada, incómodos. Alejandro miró a los pequeños, uno por uno. Tenían sus mismos ojos, esa mezcla de determinación y terquedad que tantas veces había visto en el espejo. Su corazón, endurecido por años de ambición y orgullo, comenzó a tambalear. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó él, con un hilo de voz, volviendo la mirada hacia Isabela. «Porque nunca recibiste mis cartas, Alejandro. Nunca escuchaste mis llamadas. Y ahora sé que fue ella», señaló directamente a Victoria, cuyo rostro permaneció imperturbable. «Ella se aseguró de que pensaras que yo te había abandonado». Un murmullo de indignación recorrió la sala. Camila, la novia, apretó el ramo hasta casi romperlo, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. Ya no era solo la humillación pública, era la certeza de que todo lo que había planeado para su vida estaba a punto de desmoronarse. Alejandro respiró hondo. Por primera vez en años, no tenía un plan, no tenía control. Solo quedaba una pregunta, y la respuesta podía cambiarlo todo. «Isabela, ¿qué quieres que haga?». Alejandro sintió que las paredes de la iglesia se cerraban sobre él. La voz de Isabela, acusando a Victoria frente a todos, había encendido un fuego de humillación y rabia en su interior. Su mirada iba de los rostros de los niños, que lo observaban con mezcla de curiosidad y temor, al de Victoria, que seguía impasible, como si nada de lo que ocurría la afectara. «Necesito hablar contigo. A solas», dijo Alejandro con un tono que pretendía ser autoritario, pero que dejaba entrever su desconcierto. «No», respondió Isabela con firmeza. «No más secretos, no más conversaciones detrás de puertas cerradas. Esta vez todos van a escuchar la verdad». La novia, Camila, soltó un suspiro cargado de frustración. «¿Y qué pretende? ¿Arruinar mi boda para siempre?». Isabela la miró con compasión. «No es mi intención destruir nada, pero yo no vine aquí a callar. Vine a que mis hijos sepan que su padre no los rechazó, sino que fue engañado». El murmullo de los invitados creció. Algunos ya grababan con sus teléfonos, anticipando que ese momento sería tendencia en redes sociales antes del final del día. Alejandro apretó los puños, sintiendo que cada palabra de Isabela desmantelaba la imagen de control que había cultivado durante años. Victoria finalmente habló. «Alejandro, escucha con la cabeza, no con el corazón. Esa mujer te habría frenado, te habría atado a una vida mediocre. Yo te liberé». «¿Liberarme?», replicó Alejandro, su voz temblando de furia. «Me robaste 6 años con mis hijos.
En ese instante, el hombre que había llegado a la iglesia como un titán de los negocios sintió algo que hacía tiempo no experimentaba: la vulnerabilidad. Y junto a ella, una peligrosa certeza. La venganza que planeaba contra Isabela ya no tenía sentido. Ahora, su batalla era por la verdad y por 3 vidas que llevaban su sangre. El murmullo de los invitados comenzó a tornarse insoportable. Los teléfonos seguían grabando. Cada segundo de aquella escena se volvía material para titulares y redes sociales. Alejandro, con el rostro endurecido, alzó la mano para exigir silencio. «Se acabó», dijo con voz firme. «Esta boda no va a continuar así». Camila abrió los ojos con incredulidad. «¿Qué estás diciendo?». Alejandro la miró con un destello de pena, pero también de determinación. «Estoy diciendo que necesito saber la verdad antes de dar un paso más. No puedo fingir que nada de esto está pasando». Isabela sostuvo su mirada, como retándolo a enfrentar lo que había evitado por años. «La verdad siempre estuvo ahí, Alejandro, solo que no quisiste buscarla. Hasta ahora». Victoria bufó con desprecio. «No puedes arruinar tu futuro por una historia vieja y 3 niños». Las palabras encendieron la chispa final. Alejandro dio un paso hacia adelante, situándose entre Isabela y Victoria. «Esos 3 niños son mi sangre y nadie me los va a quitar otra vez». Camila dejó caer el ramo. El sonido de las flores golpeando el suelo resonó en toda la iglesia. El silencio posterior estaba cargado de tensión, como si todos contuvieran el aliento esperando su próxima palabra. «Esta boda queda suspendida», anunció, y su voz retumbó como una sentencia irrevocable. Minutos después de suspender la boda, Alejandro se encontraba en una de las salas privadas de la iglesia. La multitud seguía afuera, convertida en un mar de voces y cámaras ansiosas por obtener más detalles del escándalo. Dentro, el silencio era tan denso que se podía escuchar el latido de su propio corazón. Isabela estaba frente a él, con los brazos cruzados y la mirada fija. Los 3 niños se habían quedado con una de las damas de honor, lejos del ambiente cargado de tensión. «Podríamos haber evitado todo esto si hubieras escuchado hace años», dijo ella rompiendo el silencio. Alejandro pasó una mano por su cabello, frustrado. «Me dijeron que habías aceptado una beca en otro país, que te habías ido sin mirar atrás». «Mentiras», replicó ella firme. «La noche que desaparecí, recibí una llamada tuya pidiéndome que nos viéramos. Pero quien apareció fue Victoria. Me ofreció dinero para que me alejara de ti, y cuando me negué, me amenazó con destruir mi carrera antes de que comenzara». Alejandro cerró los ojos, sintiendo cómo la rabia subía por sus venas. «Y estabas embarazada». Isabela asintió, con un brillo de dolor y orgullo en sus ojos. «Sí, y decidí criar a los niños sola. No porque quisiera, sino porque me obligaron a pensar que nunca ibas a elegirnos». Por un instante, el CEO, que siempre había medido sus decisiones en cifras y contratos, se sintió como un hombre común, desnudo, frente a una verdad que no podía negociar. «No pienso perder ni un día más de sus vidas», dijo, mirándola con una determinación nueva. «Y si eso significa enfrentarme a Victoria, lo haré». Isabela lo observó con cautela. Había aprendido a no confiar en promesas fáciles, pero algo en la mirada de Alejandro le dijo que esta vez no hablaba como empresario, sino como padre. Alejandro salió de la sala privada con el pulso acelerado. Afuera, en un pequeño salón contiguo, los 3 niños esperaban sentados en una banca, bajo la atenta mirada de una dama de honor. Vestían camisas azules idénticas y tenían las manos juntas sobre las piernas, como si entendieran que algo muy importante estaba a punto de suceder. Se detuvo a unos pasos de ellos, incapaz de hablar de inmediato.
Uno de los pequeños lo miró directo a los ojos con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Era como mirarse en un espejo años atrás. «Hola», dijo finalmente, con la voz más suave que había usado en mucho tiempo. Los niños intercambiaron miradas. El del medio frunció el ceño y preguntó: «¿Eres tú nuestro papá?» Alejandro sintió un nudo en la garganta. Miró a Isabela, que estaba detrás de ellos, y ella asintió lentamente. «Sí, soy yo. Y lamento no haber estado antes». El niño mayor, con un gesto serio, cruzó los brazos. «Mamá nos dijo que eras importante, pero no sabíamos si querías conocernos». Alejandro se agachó hasta quedar a su altura, sus ojos humedecidos. «Quiero conocerlos más que a nada en el mundo, y si me dejan, quiero estar en sus vidas». El silencio que siguió fue roto por el más pequeño, que sonrió tímidamente y dijo: «Podemos empezar ahora». Isabela miró la escena con un corazón dividido entre la esperanza y el miedo. Sabía que aquello era apenas el comienzo, pero por primera vez en años veía en Alejandro algo que no recordaba: autenticidad. Mientras Alejandro compartía su primer momento sincero con los trillizos, Victoria Salazar abandonaba la iglesia escoltada por uno de sus asistentes. Su expresión era una mezcla de irritación y cálculo frío. Sabía que había perdido terreno, pero no estaba dispuesta a dejar que décadas de poder y control se desmoronaran por 3 niños y una historia de amor del pasado. En el interior de su coche, sacó su teléfono y marcó un número que solo usaba para asuntos urgentes. «Necesito que encuentres todo lo que puedas sobre Isabela Torres», ordenó con voz seca. «Historial laboral, deudas, cualquier cosa que pueda usar para desacreditarla, y lo quiero antes del amanecer». Al otro lado, una voz masculina respondió con cautela: «Victoria, ¿segura que quiere ir tan lejos? Esto podría volverse contra usted». «Lo que se vuelve contra mí no existe», replicó, cortando la llamada sin esperar respuesta. Mientras tanto, en el salón donde estaban los niños, Isabela sintió un escalofrío. La conocía demasiado bien. Sabía que Victoria no se rendiría. «Alejandro», susurró, «si vas a protegerlos, tienes que entender que ella es capaz de cualquier cosa». Él se giró hacia ella con el ceño fruncido. «No voy a permitir que les haga daño, ni a ellos, ni a ti». Por primera vez, Isabela lo vio hablar no como el hombre herido que buscaba venganza, sino como un padre dispuesto a enfrentar a su enemiga sin importar las consecuencias. Esa misma noche, Alejandro no pudo dormir. La imagen de sus hijos y la mirada desafiante de Isabela lo acompañaban como un eco constante. Caminaba por el salón de su ático en Madrid, con las luces apagadas y un vaso de whisky en la mano, intentando unir las piezas de un rompecabezas que había ignorado durante años. Finalmente, tomó el teléfono y llamó a un viejo contacto en el mundo de la prensa. «Necesito todo lo que tengas sobre Victoria Salazar y sobre lo que pasó hace 6 años con Isabela Torres, sin filtros, sin favores». Del otro lado, su contacto respondió con cautela: «Alejandro, no sé si quieres escuchar lo que voy a encontrar». «Quiero la verdad, toda», dijo con firmeza. Mientras tanto, Isabela, en su pequeño apartamento, arropaba a los trillizos. Les leyó un cuento y los vio cerrar los ojos. Pero su mente estaba lejos de la calma. Sabía que la guerra con Victoria apenas comenzaba y que su vida volvería a estar en el centro del huracán. A la medianoche, Alejandro recibió un sobre cerrado bajo su puerta. Dentro había fotografías y documentos, transferencias bancarias, registros de llamadas y un contrato firmado por un testigo, confirmando que Victoria había manipulado pruebas para separarlos. Se sentó con el corazón latiendo como un tambor. «Victoria», susurró, «esto te va a costar caro». Pero en el fondo
Sabía que vengarse de ella no bastaría. Tendría que ganarse la confianza de Isabela, y sobre todo, de 3 pequeños que no sabían si podían llamarlo papá. A la mañana siguiente, Alejandro llegó temprano a las oficinas centrales de su corporación. El edificio, con sus paredes de cristal y acero, reflejaba un nuevo día, pero él sabía que lo que estaba por hacer cambiaría no solo su vida personal, sino también la política interna de la empresa. Convocó a una reunión de emergencia con el consejo directivo. Cuando todos estuvieron sentados, dejó caer sobre la mesa el sobre con las pruebas contra Victoria Salazar. «Aquí tienen», dijo con voz firme, «evidencia suficiente para demostrar que la señora Salazar ha manipulado, mentido y usado recursos de la compañía para asuntos personales». Los murmullos comenzaron de inmediato, pero Alejandro levantó la mano para imponer silencio. «Hoy deciden, o mantenemos a alguien capaz de destruir vidas por interés propio, o limpiamos esta empresa de corrupción». Victoria, sentada al otro extremo de la mesa, sonrió con arrogancia. «¿Crees que puedes echarme, Alejandro? Sin mí, esta compañía no sería nada». Él la miró con calma. «Puede que tengas razón, pero prefiero reconstruir desde cero que seguir con las manos manchadas». Uno de los miembros del consejo, que había sido su aliado durante años, habló. «Propongo votación inmediata». El resultado fue contundente. Victoria quedaba destituida de todos sus cargos y expulsada de la Junta. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro sintió que recuperaba el control, pero sabía que la batalla por ganarse a Isabela y a los niños aún no había terminado. Esa tarde, después de la reunión en la empresa, Alejandro fue directo al hospital donde trabajaba Isabela. La buscó en la sala de pediatría y la encontró revisando el historial médico de un paciente. Ella levantó la vista, sorprendida al verlo allí, aún con su traje de ejecutivo. «¿Qué haces aquí?», preguntó, sin dejar de escribir en la ficha. Alejandro dio un paso hacia ella, sosteniendo una carpeta. «Vine a mostrarte algo». Le entregó un documento oficial. La destitución de Victoria Salazar de todos sus cargos. Isabela lo hojeó en silencio mientras él hablaba. «Ya no podrá acercarse a ti, ni a los niños. No volverá a manipular nuestras vidas». Ella lo miró con cautela. «Alejandro, eso no borra lo que pasó. Lo sé, no espero que me perdones de inmediato, pero quiero que sepas que estoy dispuesto a reconstruir todo, paso a paso, si me dejas». El silencio entre ellos era pesado, pero no hostil. Isabela bajó la mirada hacia los papeles y luego a sus manos. «No es solo cuestión de lo que me hiciste a mí, es lo que le hiciste a ti mismo al vivir con tanto rencor». Alejandro asintió. «Por eso quiero cambiar, por ti y por ellos». En ese momento, uno de los trillizos entró corriendo en la sala, abrazándolo sin previo aviso. Isabela observó la escena, y aunque no dijo nada, en sus ojos apareció una chispa de esperanza que no había estado allí en mucho tiempo. Semanas después, el ambiente era muy distinto. Alejandro y los trillizos jugaban en el parque, entre risas y carreras, mientras Isabela los observaba sentada en un banco, con una sonrisa que hacía mucho no aparecía en su rostro. La vida no se había vuelto perfecta de la noche a la mañana, pero algo fundamental la había cambiado. Ya no había secretos, ni mentiras, ni terceros manipulando sus caminos. Alejandro se acercó al banco con uno de los niños sobre los hombros y los otros 2 tomados de la mano. «¿Qué opinas, doctora? ¿Apruebo como papá en entrenamiento?», preguntó con una media sonrisa. Isabela lo miró con ternura, sin ocultar la emoción. «Aún queda mucho por aprender, pero vas por buen camino». Él se sentó a su lado y por un momento no hubo palabras, solo la sensación de que estaban donde debían estar. Los niños seguían jugando a su alrededor y el sol comenzaba a ocultarse, pintando el cielo de tonos dorados.
Gracias por darme esta oportunidad, dijo Alejandro, mirando hacia adelante. Gracias por decidir quedarte, respondió ella. En ese instante, los tres niños corrieron hacia ellos, abrazándolos al mismo tiempo. Isabela y Alejandro se miraron, sabiendo que, aunque el pasado había sido doloroso, el futuro estaba lleno de promesas. No era la historia que habían planeado, pero era la historia que el destino les había regalado. La vida, a veces, nos conduce por caminos que nunca imaginamos. Alejandro comenzó esta historia movido por el orgullo y la sed de venganza, pero el destino le mostró que las batallas más importantes no se libran en las salas de juntas ni en los pasillos del poder, sino en el corazón. Isabela, con su fortaleza y amor inquebrantable, le enseñó que la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz y que el perdón no borra el pasado, pero abre la puerta a un futuro distinto. Endurecido por la ambición en un padre dispuesto a darlo todo por su familia, porque, al final, no importa cuánto hayas perdido. Lo que realmente define tu vida es lo que decides proteger cuando lo recuperas. Esta no es solo la historia de un poderoso CEO y una médica dedicada. Es la historia de cómo el amor, la verdad y las segundas oportunidades pueden sanar las heridas más profundas. Y recuerda, a veces, la mayor victoria es rendirse al corazón. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y acompáñanos para más relatos llenos de emoción, giros inesperados y finales que nos recuerdan lo que realmente importa.